El punto de equilibrio nos va a hablar ya sea de un monto o un volumen, una cantidad de unidades que me permitan llegar a este equilibrio. ¿De qué hablamos cuando hablamos del equilibrio? Hablamos de una situación en la que no tenemos ganancias, pero tampoco incurrimos en quebrantos o en pérdidas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a poder determinar con esta cuestión, lo que nos va a permitir es proyectar las actividades, no solo hacer el análisis específicamente de los costos, sino también me va a permitir, voy a poner esto así, ¿me están escuchando bien? ¿Me van a levantar una manito? Perfecto. Sino que lo que también me va a poder determinar es tomar decisiones con respecto a los precios de venta o a las decisiones que tengo que tomar o a las acciones que tengo que tratar de llevar adelante referidas a generar demanda y de esa manera poder crecer con las ventas. Voy a compartir desde esta computadora para poder seguir hablándoles y que vean algunos gráficos y algunas cuestiones que queremos exponer con ustedes referidas a punto de equilibrio. Entonces, decimos que este punto de equilibrio es el nivel de actividad donde los costos, ya sean fijos y variables, se igualan a los ingresos. Vamos a empezar a hablar de, más que costos fijos, de costos estructurales, haciendo referencia a aquellos que son necesarios para mantener activa, para para justamente sostener o dar espacio a la estructura necesaria para llevar adelante la operatoria de la empresa. ¿Qué característica tienen estos costos estructurales? Lo mismo que los fijos. Así yo no tenga ninguna unidad generada como producción o vendida, estos costos los voy a tener que hacer frente de todos modos, ¿sí? ¿Por qué hago esta relación o linkeo con la cuestión del costo de estructura? Porque si bien venimos separando y analizando los costos y hablábamos hoy el alquiler como un gasto y demás, al momento de trabajar el punto de equilibrio es importante tomar en cuenta aquellas erogaciones que por ahí son necesarias efectivamente para poder mantener la operatividad de la empresa. Este gráfico que lo tienen ustedes, se los vamos a compartir y demás, pero me interesa que podamos visualizar esta cuestión de cómo llegamos a este punto de equilibrio. Decíamos que los costos estructurales o fijos son aquellos, ocultar, quiero ver si puedo. Les decía, estos costos de estructura, ¿sí? Son aquellos que se van a mantener fijos. Verán ustedes que desde el punto cero, desde que no produzco ni vendo absolutamente nada, ya tengo estos costos que mantienen su comportamiento en pesos a lo largo de los distintos niveles de producción que pueda llegar a tener. Esto en la determinación del análisis del punto de equilibrio, retomo una cuestión que charlamos hoy, refiere a un periodo en particular, ¿sí? Por esto que decíamos hoy, en el largo plazo, ningún costo de estructura se va a mantener absolutamente inalterado. Cuando yo aumente mis capacidades de producción, seguramente estos costos de estructura se van a ver incrementados, ¿sí? En el corto plazo y en el periodo de análisis específicamente en el cual nos enfoquemos, tomamos esta variable con este comportamiento de esta manera, ¿sí? Por otro lado, tenemos aquellos costos que son variables, que son la primera de la línea punteada, en la cual, como vemos, tienen origen y se van incrementando de manera proporcional a medida que las unidades de producción también lo hagan. Finalmente, tenemos el costo total. Al momento del origen, solamente contempla los costos de estructura o fijos, y a medida que se van incrementando las unidades de producción, se van incurriendo también en los costos variables asociadas a estrictamente a estas unidades de producción. La última variable que podemos observar en el gráfico refiere al nivel de ventas, ¿sí? Y en el
momento o en el punto en el cual se interceptan las ventas con los costos totales, es ahí donde va a estar determinado mi punto de equilibrio. Como ustedes pueden ver, en ese punto no obtengo ganancias, pero sí hago la cobertura total, tanto de los costos variables como de los costos estructurales o fijos. ¿Me siguen hasta acá? Una manito. Bárbaro. ¿Qué me permite este punto de equilibrio? Hasta acá, saber solamente si cubro los costos, ¿sí? Porque no estoy ganando dinero. Yo lo que quiero es justamente ganar dinero con el emprendimiento, negocio, empresa. Por lo tanto, lo que voy a poder ver a través de esta herramienta de análisis es si efectivamente estoy llegando a ese punto en el cual hago la cobertura de mis costos. En caso de que no, ¿cuántas unidades necesito incrementar mis ventas para poder para poder llegar a ese punto? O bien, si hay algún tipo de costo que pueda disminuir para que mi punto de equilibrio se traslade y llegue a las unidades que actualmente estoy pudiendo comercializar. O a los montos que actualmente estoy pudiendo alcanzar con las ventas. Por otro lado, lo que me va a permitir esta herramienta de análisis, y ahí voy con los que están con mano levantada, es determinar en caso de ya haber alcanzado el punto de equilibrio o no, qué tantas unidades más debo vender para alcanzar y qué ganancia me están reportando aquellas que superen ese punto de equilibrio. ¿Sí? ¿De qué manera nosotros interpretamos que voy con las preguntas primero antes de seguir avanzando? Tengo a Edgar y a Daniel. Buenas. Una consulta, Ana, respecto a unidades vendidas. Tengo posibilidad de estimar cuántas unidades debo vender para alcanzar el punto de equilibrio si tengo un portafolio de productos muy amplio y variado con diferentes precios? Podemos trabajarlo en costos unitarios promedios y niveles de venta promedios. Y si no, si avanzamos un poco más, que no lo vamos a llegar a hacer en este módulo, pero sí te podemos brindar material o avanzar en encuentros posteriores que hubieran, hacer el análisis por línea. Ok, ¿Sí? precio promedio por artículo o por línea. Okay. O también, claro. o volumen promedio podría ser otra. Claro. Bien. Sí. Perfecto. Te comparto una experiencia que estoy trabajando con respecto a una heladería. Sí, creo que lo mencioné en la clase pasada. No determinamos el costo unitario de cada uno. Tiene como 60 sabores distintos. No determinamos el costo de uno. Solamente trabajamos el de los principales, los 8 que más se venden, y elaboramos costos unitarios promedio para poder tener este cálculo de un punto de equilibrio de cuántos kilos se están necesitando vender actualmente para que les sea rentable. Actualmente me refiero a lo mismo que hablamos hoy, esta semana, este mes. ¿Sí? Ahí en el chat veía que preguntaban el horizonte de tiempo. El horizonte de tiempo, con la vorágine que está teniendo nuestra economía hoy, cada vez se hace más acotado, ¿no? Pero bueno, en términos generales trabajamos en un periodo de un mes, ¿sí? Un mes para poder hacer este análisis del punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este punto de equilibrio? ¿De qué manera vamos a trabajar? Necesito tener la información con respecto a las ventas, con respecto a los costos variables y eventualmente ver lo que tiene que ver con algunos gastos. Esta estructura del estado de resultado la habíamos charlado un poquito la semana pasada. ¿Cuál es la utilidad? Retomando esta cuestión del punto de equilibrio, lo que tiene que ver con la toma de decisiones vinculadas a los costos, también decisiones relacionadas con proyectar los niveles de producción, porque si bien yo puedo estimar o impulsar una mayor demanda, también tengo que evaluar si efectivamente tengo la capacidad de producción. Hoy, en el inicio de la clase, cuando hacíamos la puesta en común del caso de Alejandro, alguien mencionó, habría que evaluar la capacidad de producción y de respuesta que está teniendo Alejandro como para ver si se puede generar un impulso de la demanda que le genere mayores ingresos y demás.
Es esta la cuestión que podemos trabajar con el punto de equilibrio. Vamos a ver dos ejemplos breves. ¿Sí? Esta información la subimos hoy en la mañana al Drive. Si no la pueden ver ahora, en este momento, ingresando a la carpeta, es la misma información que tenemos acá en pantalla y refiere a un ejercicio bastante simplificado que busca que visualicemos estos conceptos que estuvimos charlando recién. Tenemos una empresa Aprendiendo SRL que comercializa cartucheras, ¿sí? Donde tenemos un precio de venta de 4.200 pesos, costos de estructura totales de 120.000 y costos variables de la cartuchera de 2.200. ¿De la Tierra Producciones? No, pensé que era una pregunta. Bien. Lo primero que me pregunta el ejercicio es cuál es el volumen de ventas, qué cantidad de cartucheras tengo que vender para poder alcanzar el equilibrio en esta empresa. Por otro lado, cuál es el volumen de ventas, qué cantidad tengo que vender para llegar al punto de equilibrio de la empresa, pero además tener un beneficio, ¿sí? Por sobre este punto de equilibrio. Luego me da situaciones en particular, ¿no es cierto? Saber que vendió 116 cartucheras y ver si tuve un beneficio o no. Y si en vez de 116 tuviera solamente una demanda de 75 unidades, ¿a qué precio debería comercializarlas para alcanzar este punto de equilibrio? Lo primero que voy a hacer es retomar la información con la que tengo que trabajar, ¿sí? Esto es, siempre que trabajemos punto de equilibrio, vamos a necesitar partir con la información referida al precio de venta. Ahí quizás se ve un poquito mejor. Con los costos variables, unitarios promedio, en caso de que fuera necesario, y los costos estructurales. En este caso era 4.200, 2.200 y 120.000, si mal no recuerdo. Bien, ¿cómo voy a poder determinar mi punto de equilibrio? Yo sé que el precio de venta es de 4.200 y los costos variables que tienen asociada cada una de esas cartucheras son 2.200. Quiere decir que mi contribución, esto lo van a encontrar en bibliografía denominado como contribución marginal, es decir, qué tanto me deja cada unidad que vendo, en este caso es de 2.000 pesos. ¿Para qué utilizo esos 2.000 pesos? Y en principio, cada unidad que venda me va a dejar 2.000 pesos para ir llegando a hacer la cobertura de estos costos estructurales o fijos que tenía. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Con lo cual, vamos a poder decir... ¿Podría repetir, profesora, el concepto de contribución marginal? Sí, la contribución marginal es la diferencia entre el precio de venta unitario y los costos variables unitarios. ¿Sí? Esto es, yo vendo las cartucheras a 4.200 y cada una tiene un costo unitario asociado, ¿sí? De 2.200. Con lo cual, por cada cartuchera que vendo me quedan 2.000 pesos. ¿De ganancia? No todavía, porque tenés que pagar un montón de cuestiones de costos estructurales, ¿sí? En este caso, 120.000 pesos de costos estructurales. Con lo cual, probablemente las primeras cartucheras que venda, esos 2.000 pesos los iré dejando para cubrir esos costos estructurales, al margen de 2.000 que me está quedando. ¿Llego a ser clara? Gracias. Bien. Entonces, la fórmula en términos generales del punto de equilibrio me va a decir que la cantidad que tengo que vender van a ser mis costos estructurales divididos este precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. En nuestro caso, esta ecuación va a estar dada por los 120.000 pesos dividido los 2.000 que ya calculamos acá arriba. Precio de venta menos costos variables. De esta manera lo que yo voy a determinar es que para poder cubrir estos 120.000 pesos, voy a tener que vender 60 no pesos, en este caso es
unidades de cartucheras para poder, además de cubrir los costos asociados a cada una de ellas, que está dado por este cálculo acá abajo, además hacer la cobertura de estos costos estructurales, ¿sí? Si se fijan, o si hacemos la comprobación rápida, yo digo 60 cartucheras a un precio de venta de 4.200, me da un ingreso total de 252.000 pesos. ¿Cuáles son mis costos totales? Bueno, en principio voy a tener 60 unidades con un costo cada uno variable de 2.200. Esto me da 132.000, pero además tengo 120.000 de costos estructurales. ¿Cuántos son los costos totales? 252.000. Se produjo la magia, ¿sí? Efectivamente, si vendo las 60 cartucheras que acabamos de calcular recién, cubro todos los costos. ¿Estamos de acuerdo? Así que como primera respuesta a la primera de las consignas, que era cuánto tengo que vender, bueno, como mínimo 60, ¿sí? 60 unidades. La segunda pregunta me decía, ¿cuántas unidades tengo que vender para alcanzar este punto de equilibrio? Pero además quiero un beneficio de 68.000 pesos. Ok, bueno, entonces yo quiero obtener este beneficio adicional. No solo quiero cubrir todos los costos como en este primer punto, sino que quiero que me quede este beneficio neto, ¿sí? De 68.000 pesos. Ok, entonces retomamos esta ecuación que teníamos aquí arriba, pero yo quiero, además de cubrir estos 120.000 pesos, yo también quiero que me queden 68.000. Entonces, la ecuación va a cambiar y va a decir costos de estructura más beneficio neto que quisiera obtener, dividido la misma contribución marginal, ¿sí? Ahora voy a ver que para alcanzar este nivel no tengo que vender 60 cartucheras, sino que tengo que vender 94. ¿Sí? Bien. Seguimos avanzando un poquito más y me dice, en el presente periodo vendió 116. Ya sé que no fueron ni las 60 iniciales del punto de equilibrio, ni las 94 para obtener 188, sino que vendió 116. Teniendo el dato del punto de equilibrio de 60, ya sabemos que beneficio está obteniendo seguro. Pero lo que me dice es, quiero saber cuál es el beneficio que tuve. Bueno, acá viene esta cuestión que yo les mostraba hoy en el gráfico, que por sobre el punto de equilibrio, ¿sí? Una vez que yo ya alcancé estas 60 del punto de equilibrio, cada unidad adicional que venda, yo la cobertura de los costos ya la hice por completo. Con lo cual, lo que antes dedicábamos o destinábamos implícitamente, ¿no?, a la cobertura de costos, se transforma en beneficio. Porque la cobertura de los costos ya al llegar a las 60 unidades ya lo logré completamente. A partir de ahí, esa contribución marginal unitaria no la tengo que, decía hoy yo, guardo esos 2.000 pesos para los costos de estructura. Ya no tengo que hacer eso. A partir de la unidad 61 en adelante, las que venda, esos 2.000 se transforman en beneficio. Con lo cual, yo digo, bueno, mi punto de equilibrio está dado en 60 unidades. Las ventas efectivamente que tuve en este caso del ejemplo son de 116. ¿Cuántas unidades por sobre el punto de equilibrio vendí? 56 unidades. Bueno, estas 56 unidades, por su contribución marginal, que era de 2.000, me va a estar hablando del beneficio neto que tuve. A modo de comprobación, hacemos lo mismo que hicimos aquí arriba, ¿sí?
nosotros decimos ahora, tuve 116 unidades que se vendieron, las mismas 116 unidades por sus costos variables y los mismos costos fijos, ¿sí? ¿Cuáles son los ingresos menos los costos? Tenemos el resultado de los 112.000 que acabamos de calcular recién. ¿Fui clara? Bien. Vean ustedes, antes de que pasemos al último punto, cómo una herramienta, está bien, aquí los datos se visualizan bastante rápido, estaban claramente identificados y trabajamos con 3 variables. Pero vean cómo una herramienta que la pudimos explicar y entender en 10, 15 minutos, me está hablando de un numerito, ¿sí? Que es al que yo tengo que apuntar, que es el que yo tengo que definir. 2.000 de beneficios por cartuchera más 2.200 del costo neto para reponer el stock. Claro, pero los 2.200 ya los van ingresando en cada ingreso por venta unitario. ¿Se entiende? Pasamos al último punto y me dice, el precio de venta que me permite alcanzar este punto de equilibrio con un nivel de ventas de 75 unidades. Yo sé que puedo colocar, ya tengo la demanda exacta de 75 unidades, en este caso por mes, ¿sí? Y acá nosotros teníamos esta ecuación, ¿no es cierto? Cantidad va a ser igual a costos estructurales menos precio de venta sobre costos variables, ¿sí? Yo voy a borrar esto acá. Toda la solución igual va a estar en el Drive. Así que después se los paso. Esta ecuación con la que partimos y que pudimos hacer todos estos cálculos muy, muy fácilmente, ¿sí? Acá se ve un poquito distorsionada. Porque, ¿qué pasa? Ya tengo la cantidad, 75 ya sé. Tenemos los mismos costos estructurales, los 120.000. Lo que yo no sé ahora es mi precio, ¿sí? Menos los costos variables que ya conocemos de 2.200. Y acá empieza una cuestión de pasaje de términos. Sí, pasaje de términos, es correcta la expresión. ¿Sí? Donde decimos, bueno, ¿a qué valor, qué numerito debería ir acá para que yo pueda comercializar, o ya conociendo que voy a comercializar 75 unidades, ¿es correcto tomar el precio de venta de 4.200 o lo puedo modificar? Nosotros sabemos que el punto de equilibrio está dado en 60 unidades, con lo cual probablemente si vendo 75, mi precio se vea, lo pueda disminuir, ¿no es cierto? Así que vamos a 75 por precio, que es lo que no sé, menos 2.200, ¿sí? Esta parte se pone muy aburrido para los que manejan rápidamente matemáticas. Pongan mute. Es igual a estos costos de estructura de 120.000. Hacemos los 75 por el precio que aún no conocemos. Y por otro lado, los 120.000 más, ¿sí? Para que se visualice la secuencia de pasos que hacemos, los 75 por 2.200. De tal manera que mi precio va a estar dado por 120.000 más los 165 dividido 75. ¿Cuál es el precio que voy a poder comercializar mis cartucheras? Y a ver si... 3.800 pesos. ¿Me siguieron? ¿Sí? A este valor puedo poner a la venta mis cartucheras si yo ya conozco, claro. Sí.
No veo acá en el chat. Pero bueno, creo que se... Sí, van compartiendo los cálculos. Bárbaro. Bien. Entonces, lo que quiero exponer con este ejemplo, que es quizás bastante sencillo, es cómo opera esta herramienta, cómo la podemos trabajar y cómo con estos cálculos o partiendo de esa ecuación inicial podemos analizar las distintas variables que la componen. ¿Sí? Vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Estamos bien hasta aquí? Bárbaro. Entonces, de esta manera trabajamos este primer ejemplo. Como les decía, la consigna y la solución, la consigna ya está disponible. La solución la vamos a subir ahora al finalizar la clase. Tenemos este segundo caso, ¿no? Donde ya tenemos no solo la cuestión de los costos variables y fijos, sino que también nos genera la duda o plantea la decisión de hacer o comprar un producto y revenderlo, ¿sí? En este caso me habla de la información con respecto a Omega, que es una empresa monoproductora, información de los costos respecto a su producto, y además me dice que otro fabricante le ofrece el mismo producto a un precio de 16 pesos, ¿sí? Les consulto con la información que venimos trabajando y con este planteo inicial. ¿Cómo creen que podríamos, en principio, evaluar esta toma de decisiones? Bueno, Con el punto de equilibrio sería una de las formas. Pero Habría también que- habría que calcular el costo indemnizatorio de la mano de obra directa que voy a prescindir para poder reemplazar la producción propia por la de un tercero, digamos. Me parece. me parece que lo que hay que determinar es la cantidad de equilibrio, en primer lugar, y hacer la comparación de esa cantidad versus la cantidad a 16 pesos. Exacto, como en el punto 4 del ejemplo anterior. Buenas tardes. Tendría Bien. que evaluar también la cantidad de gente que necesita para elaborar. Si es que va a empezar a producir el producto, ver si le conviene en mano de obra, digamos, maquinaria, lo que sea en este caso. Sí, lo que nos plantea la consigna es específicamente enfocándonos en los costos de las dos alternativas, de hacerla, que son los costos que tenemos expuestos, o directamente de comprarla, enfocándonos en esa información estrictamente, digamos, y considerando, nos dice que en el corto plazo los costos fijos no se pueden eliminar, ¿sí? Que van a seguir estando esos mismos 6 pesos por unidad de manera fija, ¿sí? Igual, Ana, agrego algo, para los que comentaban el tema de la mano de obra, si ustedes miran en el detalle de los costos unitarios, está contemplada la mano de obra directa. O sea que técnicamente ya está dentro de los datos que le está ofreciendo el práctico. La pregunta es si conviene. Claro, ¿qué me conviene Yo seguir creo- produciendo o no? Si yo no puedo eliminar esos 6 pesos, ¿qué costos me van a estar indicando o ayudando o dando la información que necesito para la toma de decisión? Y mira, si en el 19 está contemplado toda la parte de pérdidas, porque siempre hay, cuando producís, tenés pérdidas. O sea, siempre hay productos no conformes, por ejemplo, que si ya los compras hecho, te asegurás de que esa cantidad que te va a dar es la cantidad que se supone que los productos no conformes los desperdiciará él, digamos, el proveedor. Ahí nomás ya tenés una ganancia aparte de los otros 3 pesos de diferencia. Pesos o dólares.
como opinión. ¿La No sé. diferencia entre hacer o comprar está dada solamente por entre las 16 y los 19? ¿no? Por los materiales, No. por materiales y mano de obra directa también. Claro, y Por el la- esfuerzo de la fabricación, la fuerza. Sí. Por el... ¿Qué tal? Perdón, entiendo que hay Sí, Martín. un tema importante hasta donde entendí, porque hasta ahora estuvimos hablando siempre al punto de equilibrio de la contemplación de los costos variables. Y de costos variables tenemos 13 pesos por unidad, Ujú, y muy eso es lo bien. que nos va a interesar para el cálculo del punto de equilibrio, y luego para comparar Bien. 6 pesos de costo fijo versus 16 pesos de costo fijo, donde no vamos a tener margen luego de control, ¿no? Mm, tibio. Voy con lo tuyo, Martín. Sí, es verdad que los costos variables me van a estar hablando del puntapié inicial para esta toma de decisión. Si yo fabrico, tengo un costo total de 19, y si yo compro el producto, los 6 pesos por unidad, o sea, los 6 pesos siguen existiendo. Dice que en el corto plazo no se puede eliminar esa erogación, ¿sí? Con lo cual, ¿cuál es el dato que me va a generar esta decisión, o que me va a dar la información para la decisión? Los variables estrictamente, que son los que sí se van a eliminar si yo procedo a comprar y revender directamente más que producirlos. Luego avanzamos, sí, en caso de descontinuar la producción, ¿qué hacemos con la mano de obra? Si la indemnizamos, si qué hacemos y demás. Pero antes de toda esa cuestión, nosotros decimos, bueno, tenemos un peso de ¿Los material ponemos a directo. vender a la ¿Cómo? mano de obra? ¿Los ponemos a vender? Claro, los reubicamos. Definimos otros roles, exacto. Totalmente. Entonces tenemos los materiales directos por un lado, de 1 peso, la mano de obra directa de 8 por unidad y la carga fabril variable. En este caso tenemos 13 pesos de costos variables contra 16 que me costaría comprarlo, ¿sí? Con lo cual, si no puedo eliminar los 6 pesos por unidad, que es lo que me plantea el práctico, me resulta conveniente seguir produciendo o comprarle al proveedor. Evidentemente, seguir produciendo, si bien la primera información que veo, digo 16 contra 19, en realidad de esos 19 hay 6 que no voy a poder eliminar. Si yo compro el producto y lo revendo, voy a tener 16 por unidad que le pago al proveedor, más 6 por unidad de costo fijo. ¿Me explicó? Más o menos. Bien. Con lo cual, lo que comparamos son los 13, ¿sí? Contra los 16. ¿Cuál sería el único caso en el que a Omega le conviene comprar y revender? Cuando el precio del proveedor sea inferior a esos 13 pesos que hoy me está generando producir eso que comercializa. ¿Sí? Son ejemplos sencillos. Acá no Perdón, profundizamos. ¿Sí, Martín? otro, para ver si entiendo bien, otro caso por ahí un poco más agarrado de los pelos sería si no fuera monoproducto Omega y su rentabilidad se pudiera apoyar y el punto de equilibrio en otros productos y venderlo por debajo del punto de equilibrio, claro. Totalmente, ¿sí? Ahí los costos de estructura que afectan a más de una línea de producto o a más de un producto, sí, que son soportados por más de una línea de producto, me va a permitir conjugar de manera tal que eventualmente pueda seguir con este producto aunque esté por debajo de su punto de equilibrio. Esto mismo que estuvimos charlando, vamos a ir a un pequeño receso ahora, pero lo vamos a trabajar con respecto al caso de análisis, ¿sí? De aromas. Por eso es que en la consigna que hemos subido hoy al Drive les agregamos, dice información adicional para el caso aromas, donde tenemos un precio de venta promedio y un costo unitario promedio, porque de otra manera no podríamos hacer la aplicación de este ejercicio de punto de equilibrio. La idea es que pasemos a un pequeño corte, ¿sí? Que a la vuelta trabajemos con esta cuestión del punto de equilibrio enfocado en aromas y podamos aplicar o hacer la relación entre esta teoría, estos ejemplos simples, llevarlo a un caso de análisis que venimos trabajando, ¿sí?